Muy buenas a todos. Bueno, luna llena en Aries, que ya tenemos ahí muy cerquita, que la tenemos este viernes 29 a las 11:57 de la hora de España, será en el grado 6 de Aries. La luna llena ya se siente desde 15 días, incluso antes, entonces puede que ya estéis sintiendo esta energía que es bastante potente, es muy reactiva, es muy enérgica. La luna en Aries y puede ser muchas veces cuando tenemos lunas llenas el sentir que podemos dormir peor también, incluso la luna en Aries cuando hay energía que está reprimida o mucho estrés, también podemos sentir en este momento tendencia a tener dolores de cabeza. Esta luna, bueno, la he titulado Ser los dueños de nuestra vida. Y cuando estaba estudiando la carta de esta luna, cuando estaba haciendo el análisis, me vino a la cabeza una frase que comenté, creo que era una luna también de energía de fuego, creo que fue la luna nueva o luna llena, no me acuerdo, en Sagitario, que hablaba de una frase que no recuerdo la autoría, pero que decía que la vida me perdone por todas las veces que no la viví. Y al estudiar esta carta, creo que esta frase también está en sintonía con esta energía, pero además yo añadiría que mi esencia me perdone por todas las veces que no la vi, o que la reprimí, o que la escondí. Incluso esta luna responde a, y tiene que ver, viene, porque siempre en la astrología, como digo, está totalmente relacionada con la luna nueva que tuvimos en marzo, en el momento del equinoccio, también que se dio con la temporada Aries, y el eclipse híbrido que tuvimos, que fue entre Aries y Tauro, cuando todavía el nodo norte no estaba en Aries, pero ya se estaba dando este primer eclipse, que lo titulé ¿Quién eres realmente? Entonces ahora esta luna es un momento de culminación, de iluminación en esa área de nuestra carta para ser conscientes si realmente estamos actuando desde quién somos, si hemos hecho verdaderamente ese trabajo de romper o de morir. De hecho, hablaba también en aquellos vídeos, porque estaba una cuadratura con Plutón en Acuario, de dejar morir y dejar ir esa parte de nosotros que ya no nos corresponde, ese personaje que de alguna manera habíamos creado, pero que no éramos realmente nosotros. Y ahora es el momento de poder ver si verdaderamente hemos dejado esa parte nuestra irse y hemos conectado con quien realmente somos en todo este periodo hasta ahora. Y si no lo hemos hecho, desde luego tenemos la oportunidad, porque esta luna llena viene a mostrarnos qué parte nuestra todavía necesita, digamos, salir a relucir y qué otra parte de nosotros necesita ya irse, o cuando, sobre todo cuando es algo que no nos representa o que no habla de nuestra verdadera personalidad. Cuando tenemos esa energía reprimida, cuando sentimos que no hemos podido expresarnos tal y como somos, ser quienes somos, cuando sentimos que otros nos están limitando, que generalmente esa limitación afuera habla de una limitación interna, cuando no nos sentimos con la fuerza o con la valentía o con el coraje de poder llevar las riendas de nuestra vida, de verdaderamente tener una forma de vida que me represente, un entorno, unas relaciones, de hecho, desde la época de la primavera, e incluso desde antes, y es algo que vamos a tener presente hasta 2025, es un periodo de muchos cambios, cambios a nivel laboral, cambios en relaciones, de empezar a ser muy honestos con nosotros mismos, y esa honestidad con mi propia esencia, con quien soy realmente, pues trae cambios en nuestra realidad. Entonces, cuando hemos reprimido o de alguna manera sentimos que no nos podemos dar ese permiso o que fuera hay un límite que me lo impide, en esta lunación, además, este plenilunio que el Marte regente, ahora voy a compartir la carta también, de Aries, va a estar ya haciendo una cuadratura, formándose una cuadratura con Plutón, nos puede dar una energía muy reactiva, muy explosiva. Puede ser un momento en el que tenemos que aprender a gestionar la ira, el enfado, la frustración. Y gestionar la ira es no reprimirla, pero tampoco, digamos, explosionar, porque esto puede ser una energía también como muy explosiva, porque he guardado muchas cosas que he reprimido y de pronto ya no puedo más y exploto. Esa situación por no crear ese conflicto fuera, me lo estoy creando conmigo constantemente, o por no crear un conflicto con otro, lo creo conmigo, o por situaciones heridas que yo no he resuelto conmigo, estoy constantemente a la defensiva también con la vida o con un otro, cuando son temas que yo tengo que resolver en mí. Entonces es importante incluso pararnos a pensar o a observar, mejor dicho, qué nos quiere decir la ira, porque la ira generalmente cuando sale de una manera así más abrupta, hay un mensaje, hay algo detrás. Cuando estamos tan a la defensiva, cuando sentimos que tenemos que estar como en una lucha, en una supervivencia, que yo no puedo ser yo, que yo no puedo hacer lo que quiero. Esa energía que de alguna manera está contenida y de pronto explota, está hablando de un miedo generalmente que puede ser al abandono, al rechazo, a que me riñan también, porque la luna tiene que ver con la infancia. Si yo manifiesto de alguna manera lo que son mis deseos, mis necesidades, el querer llevar la vida en el sentido que yo quiero y siento que no puedo muchas veces por esos condicionamientos sociales también, que tantas veces nos impiden el ser nosotros mismos. De hecho, hay una frase de un filósofo y escritor, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que decía algo así como ser uno mismo en un mundo en el que pretende constantemente que no lo seas, que seamos todos copias. Esto no sé si lo dice él o lo digo yo,
Pero desde luego es un reto, es lo que él dice, y verdaderamente es un reto, es algo muy complicado muchas veces el ser uno mismo en una sociedad que constantemente lo está impidiendo o no te hacen ver como que eres el raro, el diferente o la oveja negra, pero qué bendición ser una oveja negra que puede marcar el camino de una forma diferente también y no seguir a la masa o no seguir también esos condicionamientos que nos llevan a algo que realmente no nos beneficia a ninguno. Entonces, es un ejercicio de honestidad, de valentía, de coraje y de determinación, sin duda, el ser uno mismo, pero es lo que la vida ahora nos está presentando. La energía de alguna manera está totalmente óptima para conectar con esa soberanía personal, con poder romper esas estructuras internas, ya vengan de lo social, ya vengan de la familia, de todo en general, que impiden que nuestra verdadera luz se manifieste, porque cuando no lo podemos hacer, ahí es cuando sentimos esa rabia. La energía baja de Aries y de la luna en Aries tiene que ver con estar a la defensiva y los berrinches, tiene mucho que ver también personas con una luna en Aries cuando son pequeños, los berrinches, las pataletas, cuando siento que yo no puedo hacer lo que yo quiero. Cuando siento que algo externo me está limitando. De hecho, es una luna que puede tener a veces conflictos con la madre también, que es muy activa. De hecho, las personas con la luna en Aries y en estos días también previos a esta luna viene muy bien hacer ejercicio. Son personas que se le da muy bien el deporte generalmente y necesitan canalizar la energía a través del cuerpo y es algo muy bueno. Desde luego también cuando tenemos toda esta energía así de fuego, pero sobre todo es aprender a gestionar mi individualidad, mi autoafirmación desde quien soy, no a la defensiva, no en peleas, no a través de sentir que otros me limitan o me imponen, o ser yo la que tengo que limitar a otros o imponer a otros, sino desde la igualdad, es siempre integrando la energía de Libra, en este caso que sería el signo opuesto, donde el Sol va a estar colocado, para poder vivir desde ese equilibrio de que se haga respetar, digamos, mi opinión y quién yo soy, mi propia personalidad, pero yo también respetando el espacio y la individualidad de un otro, para no caer en ese conflicto, digamos. Esta energía además es una invitación, esta luna, porque como digo, puede ser un poco reactiva también, a gestionar esas emociones, a gestionar la rabia y a gestionar la autoafirmación y el hacer valer mis palabras y mis decisiones, pero desde la diplomacia. Como decía, no desde la imposición, sino desde llegar a esos acuerdos, desde ver un poco también cómo mis acciones pueden influir en un otro, pero no, sobre todo no echar la culpa fuera a las situaciones que nos puedan estar limitando o a la propia autolimitación. De hecho, es un momento para ver, para tomar conciencia cuando yo mismo o yo misma me estoy poniendo la piedra dentro del zapato. Observar que cualquier limitación externa está hablando de una limitación interna y que la culpa no es del otro. La culpa no es siempre de las circunstancias porque solamente nosotros tenemos la capacidad de darnos lo que tenemos que darnos y de tomar esas riendas de nuestra vida. Muchas veces también puede haber mucha frustración. Con la energía Aries baja cuando se frustra, es cuando estoy siempre como en espera. Siento como que nunca es el momento oportuno para tomar acción. Muchas veces porque a ver si va a pasar esto, si va a pasar lo otro, si no es el buen momento, entonces sigo esperando a ver qué pasa y lo único que pasa es la vida, al fin y al cabo. Pasa el tiempo, pasa la vida y pasan las oportunidades y no nos hemos movido. Y eso luego puede generar mucha rabia, frustración, esa pérdida de oportunidades o de haber perdido el momento, quizás que sí era oportuno, porque el momento oportuno es cuando uno lo siente. Entonces, muchas veces el estar escuchando tanto la opinión externa o dejarnos llevar por qué dirán, por qué otros opinarán, por tener siempre que esperar una validación, una aprobación de un otro, eso puede coartar mucho nuestra libertad de acción y nuestra libertad de ser nosotros mismos. Y por supuesto que cuesta muchas veces. Y como yo además he repetido en muchos vídeos ese derecho propio, que es algo que yo me he repetido mucho a mí misma también, el conectar con el derecho propio que tenemos de nacimiento de ser nosotros mismos. Esto es algo que no todo el mundo entiende, pero que otros no lo entiendan no nos tiene por qué limitar. Entonces, más bien que caer en una energía de confrontación, que puede ser la energía baja de Aries, de imponer, de ir como a la lucha para conseguir lo que yo quiero, o de estar reprimida y luego explotar, sentir que la culpa siempre está afuera, sino más bien enfocarlo desde la parte positiva, que es ser nosotros a lo mejor el ejemplo de motivación para otras personas para que se den cuenta que sí es posible el tomar las riendas de nuestra vida, el hacer cambios, no tener tanto miedo a los cambios, el salir de la estabilidad, cuando la estabilidad es algo que me tiene estancado, cuando la estabilidad es algo que me hace mantenerme limitado, sobre todo. Salir de lo que es lo correcto para otros o cómo deben ser las cosas, como deben ser las cosas según una mirada, pero a lo mejor mi mirada lo ve de una manera diferente. Y hacer las cosas de una manera diferente es algo maravilloso porque abre nuevos caminos también a otras personas. Entonces, es una energía de, además que estamos viviendo desde que el nodo norte está en Aries, porque el nodo norte en el anterior eclipse no estaba, pero ahora en los próximos sí estará. Es un momento de reconocernos, de volver a conocernos.
o de conocer partes nuestras que no estábamos teniendo presente también. Esto es algo que se va a estar movilizando durante todo este periodo, es algo que ya ha empezado y que va a continuar hasta 2025. Entonces, benditas situaciones que vienen a confrontarme conmigo mismo para poder reconocerme de verdad y poder eliminar de mi vida todo aquello que me está limitando, que me está restringiendo, que me está haciendo no ser fiel ni honesto a quien yo soy realmente, a mi alma, a mi esencia, para poder hacer esa limpieza y conectarme con lo que realmente me hace sentir vivo, que es la energía también de Aries, igual que Leo, igual que Sagitario, esa energía de fuego. Hacer cosas que me hacen sentir vivo, hacer cosas que me conectan con la vida. Aries además forma parte es la casa 1, la carta astral, es lo que representa mi llegada al mundo y mi salida a la vida. Entonces salgamos a la vida siendo quienes somos realmente, fuera de condicionamientos y de miedos que me están limitando, porque estamos siempre o esperando a que sea el momento oportuno o que la otra persona lo vea bien o a ver qué dice este, a ver qué opina el otro, a ver si esta situación, a ver, y ese a ver, nos mantiene siempre como totalmente estancados en una inercia que solo hace que se vaya generando a veces como esa ira o esa frustración que no nos lleva a ninguna parte nada más que a generar ese conflicto con nosotros mismos. Y muchas veces lo que no se expresa sale a través del cuerpo, también incluso a través de enfermedades. Por eso, como decía, incluso dolores de cabeza, migrañas. Observar qué estoy yo tensionando, qué situaciones emocionales, sobre todo, no estoy expresando. Porque es un momento de una forma diplomática y amable, no llegando como a la guerra, que sería la energía baja de Aries, poder expresar lo que siento para darme a mí misma y a mí mismo el permiso de ponerme en mi lugar y conectar con ese camino de vida que realmente es el que yo siento que tiene que ser. Hacer caso a nuestro instinto, a nuestras entrañas también, escucharnos. No escuchar tanto la voz afuera, sino escuchar a nivel interno y las personas que nos apoyen, que nos quieren, van a estar ahí para ayudarnos en ese nuevo proceso también, pero dejar de ser nosotros los que nos ponemos la piedra en el zapato o en mitad del camino, siempre con justificaciones externas, culpando las circunstancias que se estén dando cuando realmente eso es desempoderarnos y no ser conscientes de que tenemos la capacidad de crear nuestra propia vida. Y como comentaba incluso en el vídeo también de aquella época que hice en marzo, abril, en el momento de la luna nueva y en el momento también del eclipse, que vienen muchos cambios a nivel social. En ese momento Plutón estaba en Acuario, ahora Plutón está retrógrado, todavía no se ha despertado y no está en Acuario, pero en el próximo eclipse en Aries que tengamos en 2024 ya estará. Y ya estaremos viendo otra vez el movimiento social y todos los cambios hacia dónde vamos, donde se requieren también individuos nuevos en el sentido de estar empoderados y de ser soberanos de nuestra propia vida. Entonces ahora la energía es un apoyo total para poder conectar con esa esencia real, no con el personaje que nos habíamos creado porque quedaba muy bien frente a otros, porque era lo que yo creía que otros querían que mostrase, o porque era lo que otros querían quizás que mostrase, siendo totalmente infiel a uno mismo, al fin y al cabo. Es que ese es el mayor autoabandono que nos podemos dar, el no permitirnos vivir la vida desde nuestro corazón y desde realmente quién somos. Esta luna llena, además, previa ya a los eclipses que vamos a tener en Aries, desde mi punto de vista, Aries tiene mucho que ver también con la libertad. Entonces es la libertad de salir incluso del pensamiento social, del pensamiento, porque Mercurio hace muchos aspectos que ahora veremos, del pensamiento familiar, del pensamiento que de alguna manera me ha limitado y me ha restringido. Es la libertad de expresar mi esencia en todos los sentidos, ya no solamente de expresarla mediante la voz, sino de que se vea manifestada en mi realidad por mis propias acciones. Voy a compartir la carta. Bien, como veis, el Sol está en Libra, obviamente, en el grado 6, oposición a la Luna en Aries, en el grado 6 también, la Luna llena, como decía, el día 29 a las 11:57 de la hora España. Venus sigue en Leo. Venus es el protagonista, es el protagonista total de los próximos eclipses que vamos a tener. También tiene que ver con esta luna porque el Sol está en Libra y sigue haciendo la cuadratura a Urano y a Júpiter, que desde luego es un impulso total a romper con todo aquello que nos está impidiendo ser auténticos, genuinos, espontáneos y conectar realmente con nuestros deseos del alma, con lo que nos hace sentir vivos, como decía, con el brillo. Son nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de vivir nuestra manera incluso de generar ingresos, de trabajo. Es que aquí hay cambios y esto se viene dando ya desde hace bastante tiempo en todo ello, en lo que son las relaciones, los recursos, porque hay un cambio en el valor propio, en el merecimiento y en el amor propio, sobre todo. Es un momento también importante para poner límites. Con la energía Aries Libra tenemos que tener relaciones, como comentaba, de cierto equilibrio, y si hay personas que de alguna manera se toman a lo mejor una confianza que no tienen o no muestran un respeto
quizás hacia un otro también, donde se den relaciones donde hay personas que solamente vienen como a demandar o a exigir o a creerse con más derechos que los demás, a sentirse como una posición incluso superior o a tomarse esas confianzas a veces que a lo mejor uno ni siquiera ha dado, pues es un momento de parar los pies y de poner límites en muchos momentos a otras personas y de también pararnos a nosotros los pies y de poner límites. De hecho, hoy he vivido una anécdota cuando iba al gimnasio esta mañana. Ha entrado una chica que se le había olvidado la pulsera y va a la persona de la recepción y ni buenos días ni nada, directamente le dice, se me ha olvidado la pulsera. Y la chica le contesta muy amablemente, buenos días. Y ella reacciona y le da los buenos días también. Pero son ese tipo de reacciones que tenemos a veces de impulsividad, que tiene que ver con Aries, que no nos hace pensar. Es algo que lo hacemos sin darnos cuenta, pero que puede ser molesto para un otro. Entonces, me ha parecido muy de la luna llena, además, ese acontecimiento, y es estar como más conscientes en cuanto a cómo yo influyo en un otro también. Eso también es Venus en Leo, porque Venus en Leo brilla por ser quien es, pero tiene que tener también muy en cuenta a los demás, no solamente lo que yo deseo, lo que yo necesito, lo que yo quiero o lo que o yo creerme como que tengo más derechos que nadie también. Entonces, ser conscientes de cómo mi comunicación, cómo mi manera de presentarme ante los demás, de alguna manera muestra mucho de quién soy yo también y cómo eso puede afectar a un otro. Entonces, cuando tomamos más conciencia de ello, podemos a veces frenar un poco esa impulsividad, que no tiene que haber ninguna mala intención, por supuesto, en ello, pero bueno, puede ser a veces molesto para otras personas y desde luego estamos en un momento energético de generar mucha armonía, equilibrio, diplomacia, tener muy en cuenta también a la persona que está enfrente, que es una persona como yo, que también tiene sus historias, sus problemas y sus situaciones que resolver e intentar conectar desde la empatía. Es una invitación también, tanto esta luna como el emplazamiento de Venus, además con el Leo, sobre todo con Júpiter y con Urano. Venus además ya está haciendo en el momento de la luna también la oposición con Saturno, que es ese momento, todavía no va a estar exacta, pero ya se está formando, como decía, en el eclipse, que allá entraré con más profundidad, pero empezar a perdonarme, como decía al principio también de este vídeo, todas las veces que no me he permitido ser yo y que me he limitado, que he permitido que otros apagaran mi luz también. Pero no para culpar a esos otros, sino para hacerme responsable de cuál ha sido mi parte de responsabilidad ante ello y hacerme responsable de mí mismo y ser consciente que nadie me tiene que dar lo que yo no me doy. Es que nadie me va a dar ni nada de afuera va a venir que yo no me esté dando a mí mismo. Entonces, eso será bastante más fuerte la energía, ya la oposición será más exacta, no sé si exacta totalmente en el momento del eclipse, pero bueno, ya se está formando, como decía. Y también importante Marte, la cuadratura con Plutón, porque es un momento de, y aquí no me aparece, pero también hace el quincuncio con Quirón, este Marte. La cuadratura con Plutón es muy irascible. Tuvimos a Marte haciendo la oposición con Plutón cuando Marte estuvo en Leo en la época de la primavera, entre mayo, junio. Yo desde luego lo viví como un momento de tener que aprender a gestionar la ira y de, bueno, mucho fuego interno. Cuando es una oposición, generalmente son situaciones externas a través de otros o de situaciones que vivimos esa conexión con esa fuerza. Cuando es una cuadratura es más bien un conflicto y una tensión interna. Entonces, la cuadratura con Plutón da mucha fortaleza, determinación, mucha fuerza de voluntad cuando la energía está bien canalizada. Por ello, y muy importante el ser como muy consciente de mi ira, de mi frustración y poderla expresar y canalizar de esa forma diplomática y no reprimirla, porque si no pueden ser como explosiones. Y cuando yo la canalizo, la enfoco bien, me va a dar la fuerza para tomar acción en lo que yo quiera. Pero si yo he reprimido partes de mí, si yo guardo cosas, si yo me autolimito constantemente, aunque vea ese límite fuera, pero que es un límite que está dentro de mí, porque lo que pasa fuera habla de lo que está pasando por dentro también, esta energía puede ser como de mucho fuego, de mucha intensidad. Entonces, bueno, aprender a canalizarla de la mejor manera, no reprimir, sobre todo, ni llegar a explotar, ni llegar a reprimir, sino gestionarla desde intentar observar y comprender qué me está queriendo decir esta situación en mi vida o esta rabia. Qué miedo, porque Plutón tiene que ver con el miedo. Hay por debajo que yo ahora tengo la oportunidad de poder transformar, porque el Sol también va a estar haciendo el trígono con Plutón. Y el Sol, en el momento del eclipse que tuvimos híbrido, estaba haciendo una cuadratura con Plutón, que eso era un miedo a los cambios que se podían estar presentando, un miedo a esa muerte y transformación de mi yo antiguo. Y ahora cuando estamos hablando de un trígono es como verlo ya manifestado en la realidad desde una valentía también y desde haber sido consciente del proceso que he tenido hasta ahora y del empoderamiento que esto me ha producido también. Es una energía, de hecho, de determinación y de atrevernos a actuar con coraje, con fuerza, con valentía,
pero desde la diplomacia también, porque Marte está en Libra. Y Marte, aunque aquí no aparece, también está haciendo la oposición con Quirón. Es un momento, porque Quirón está hablando de las heridas, de conectar con mi propia individualidad. Entonces, de soltar ese miedo a lo que opinen otros, el tomar las acciones realmente desde el corazón también, sin caer en ese conflicto con otros ni ese conflicto interno. Ser conscientes de que la limitación es propia en la mayoría de los casos y que nadie tiene el poder de limitarnos ni de someternos a nada que nosotros no queramos. Y esto es algo que es importante también tenerlo presente a un nivel colectivo, sobre todo ya de cara a 2024 y 2025. Marte, de hecho, está muy cerquita del nodo sur y cuando Marte se acerca al nodo sur también es poder liberar esa sombra de necesitar constantemente la validación de otros, el que otros me aprueben, el que otros me den como su consentimiento, el empezar a no tener miedo de tomar direcciones en mi vida que realmente vayan desde mi corazón, independientemente de cómo otros se lo tomen, el validarnos a nosotros mismos. Es un momento incluso yo diría de preguntarnos qué es lo que yo quiero realmente y quién soy yo realmente, porque como comentaba anteriormente, en esta sociedad, ¿no? Que se intenta constantemente ocultar quiénes somos y que no nos conozcamos a nosotros mismos y que seamos todos iguales y copias y tengamos la misma forma de pensar y de ver las cosas, pues es un reto, desde luego, y Marte con el nodo sur presenta ese reto de soltar esa necesidad como de agradar y de contentar a todo el mundo cuando me estoy desagradando y no me estoy contentando a mí mismo. Se puede tener contentos a otros, pero se les va a tener siempre mucho más contentos cuando yo también estoy feliz y contento de ser quien soy, de manifestar mi esencia real. E incluso también es algo que le debemos a los demás, el mostrar realmente nuestra cara, nuestra esencia, nuestra luz. Y para esto sí, sí que hay que entrar también en nuestras sombras, obviamente, nuestras sombras que son ese miedo a mostrarlo, ese miedo al que dirán, ese miedo al rechazo, ese miedo al abandono. Entonces me sobreadapto constantemente a otros, pero a la vez me enfado porque me estoy sobreadaptando a otros y no estoy haciendo lo que yo quiero. Entonces luego exploto o lo reprimo y me sale como por otro lado. Es ser conscientes de esa sombra. Hay que bajar y abrazar muchas veces en nuestro inframundo personal, como suelo decir, esa sombra, esos miedos, ir a ver la raíz de donde vienen. Está además Mercurio haciendo el trígono con Plutón que nos hace ver esa raíz de donde pueden venir esos miedos, esos condicionamientos, esas limitaciones para poderlo transformar, para dejar de ser víctimas. Comentaba, no sé si era en uno de los vídeos también de esa época, y esto tiene que ver con el nodo norte, con la energía Aries, el dejar de ser ovejas para empezar a ser leones, pues igualmente ahora, el dejar de ser víctimas para empoderarnos también. Salir del victimismo de que yo no puedo hacer lo que quiero, de que yo no puedo ser yo, cuando es algo que solamente nos corresponde a nosotros mismos. Y es un trabajo que solo nosotros podemos hacer. Mercurio, además, ya va a estar muy cerca del grado 21 en el momento de la luna todavía, bueno, está en el grado 20, está ya casi en el grado 21, que es donde comenzó la retrogradación. Por tanto, es una nueva comprensión de todo lo anterior, desde que retrogradó en agosto, seguramente ahora veamos cosas con mucha más claridad, incluso tener como revelaciones, donde hayamos podido estar como atascados porque está en oposición con Neptuno, o con cierta confusión sin saber muy bien hacia dónde me tengo que dirigir. Es la segunda vez que va a hacer la oposición con Neptuno, entonces ahora puede ser un momento de caída de velos para ver realmente lo que sirve, lo que no sirve, lo que es viable, lo que no es viable, si esto sí, si esto no. Y muchas veces incluso puede venir esa respuesta a través de, en el momento más inesperado, de alguna revelación también. Vamos a ver con mucha más claridad a partir de esta luna que va a poner esa conciencia, esa energía de acción en la zona Aries de nuestra carta, donde necesitamos expresar nuestro verdadero ser y donde necesitamos adquirir mucha más soberanía personal, independencia, valentía y ser muy generosos con nosotros mismos también. Mercurio, a su vez, hace un trígono con Júpiter y un trígono con Urano. Por tanto, yo diría que ahora podemos ver las cosas de una manera diferente y mucho más innovadora también, con una mirada mucho más amplia. De hecho, al ser retrógrado y ahora volver al grado 21 puede ser un momento también de resoluciones, incluso cosas estancadas que de pronto lo vemos con mucha más claridad. Mercurio en trígono con Júpiter tiene que ver también con estudios, con cursos, con viajes, con temas de papeleo también, que a lo mejor estábamos como dándole vueltas y ahora empezamos a ver con más claridad cómo lo queremos hacer o cosas que se resuelven también. Yo diría que toda esta energía en conjunto, y también de esto tiene que ver mucho con Venus, que está haciendo además el sextil con Marte, regentes ambos de esta luna llena, es un momento de soltar todo aquello que me desvaloriza, todo aquello que me ha quitado valor, merecimiento. Es un momento de
de conectar mucho con mis deseos y de mantener esa sana autoestima y ese valor propio también. Es como el momento de dejar de sostener todo aquello que me duele, todo aquello que ya no va más, dejar de sostener ya todo aquello que me quita valor, que me desvaloriza, que me hace daño, que me es molesto, que no me gusta, que va en contra de mis deseos para ser muy fiel a uno mismo. Es como el momento de podernos autoafirmar con firmeza y a la vez con amabilidad también, desde quién somos. Y de hecho, el tener ahora Mercurio haciendo el trígono con Plutón que da mucha fuerza mental también, incluso para ir al fondo de los asuntos, para ver con claridad cosas que podían estar ocultas, nos da la fuerza también de hablar con claridad y con firmeza. Un momento de, yo diría, de abrirnos a cosas nuevas, de tener como la valentía, el coraje, la determinación, que tiene mucho que ver con Aries, de tener una apertura a nuevas ideas o a expresar nuevas ideas o nuevas formas de ver las cosas también. Marte hace también un quincuncio con Urano que puede ser un momento de cierta impaciencia cuando está Marte con Urano o de precipitación. Entonces, bueno, cuando se tiene una luna en Aries hay que trabajar mucho la paciencia y el observar si todo está acorde también para ir hacia adelante y también sobre todo el medir cómo nuestras acciones pueden, si son muy precipitadas, pueden traer consecuencias o para nosotros o para otros también. Toda la energía presente y desde que ya está el nodo norte en Aries, además hasta enero de 2025 que lo vamos a tener, próximos eclipses y esta luna llena que de alguna manera ya entra en ese territorio de eclipses también y el nodo sur además que va a ser tocado por Marte y rigiendo esta luna llena, todo ello es una energía maravillosa para poder dejar ir ese yo que creíamos ser o que teníamos que ser para conectar con quien realmente somos, con ese yo real. Es algo que se dice muy fácil y que yo sé que no es tan fácil de hacer, obviamente que requiere valentía, que requiere coraje, que requiere fuerza, pero que cuando nos damos ese permiso es maravilloso vivir nuestra vida desde nuestro corazón y siendo totalmente fieles y honestos a quien realmente somos, porque no hay nada más triste, como suelo decir, que pasar por esta vida sin vivirla y cuando no somos nosotros mismos no la estamos viviendo desde nuestro corazón real. Entonces aquí venimos a llevarnos unas experiencias que realmente tienen que estar en sintonía con nuestra alma. Y en el momento de eclipses, la vida nos quita todo aquello que nos está impidiendo esa conexión con nuestra esencia real y nos quita muchas veces lo que deseamos para darnos lo que realmente necesitamos en este proceso. Y es un momento de grandes equilibrios, sobre todo, que tenemos que hacer en nuestro interior, en nuestra gestión emocional, con nuestra sombra, con nuestros miedos, con nuestras relaciones, con nuestro valor propio, con el merecimiento, con asociaciones también puede ser, con temas laborales, para conectar con la fidelidad a uno mismo, que es lo que nos merecemos y es lo que venimos a desarrollar también a lo largo de la vida. Así que espero que os sea de mucha utilidad. Es siempre mi deseo cuando hago estos vídeos. Ya nos veremos próximamente con el vídeo, creo que será del eclipse, que aunque todavía quedan unos días, es el día 14, pero la energía ya está presente, al igual que esta luna, desde 15 días antes ya se siente la luna llena, o sea que ya la podéis haber estado sintiendo estos días previos y se va a seguir sintiendo también 15 días después, entonces todo va siempre unido. Así que bueno, tenerlo presente para poder fluir de la mejor manera, no conectados con la rabia, con el miedo, con la indignación, con la frustración, con esos ataques de ira, sino convertir toda esa energía en fuerza de voluntad, en determinación, en valentía para llevar adelante nuestra vida y mostrar nuestra esencia real con mucho orgullo de ser nosotros mismos. Un abrazo muy fuerte a todos y feliz luna llena.